Las falsas teorías del fin del mundo. Partiendo del hecho que en la revista de investigación científica, muy interesante, menciona, a lo largo de la historia las teorías conspirativas acerca del fin del mundo y la extinción de la raza humana han ido cambiando de fecha. En los últimos 20 años hemos presenciado más profecías que verdades. Considerando que se entiende por extinción humana o fin de la civilización al conjunto de elementos cuya manifestación podría tener como resultado la extinción de la especie humana. Si el fin del mundo se acerca, esto es algo que nunca sabremos por lógica empírica. No existe una certeza inamovible, una fecha de caducidad férrea sobre la que sostenerse con la certeza de que sea verdadera. Por lo cual, puede sostenerse que todas las teorías que se han difundido sobre el fin del mundo son completamente falsas. Son una mentira, incluso a pesar de que están descritas desde varios años atrás causando pánico en el mundo. Dado que fuera el caso que estas teorías sobre el fin del mundo se hubieran cumplido, estaríamos completamente extintos. No hay ningún profeta que haya acertado con estas predicciones. Todos se han equivocado completamente. De acuerdo con estas teorías, ya pasamos por aproximadamente más de 20 extinciones, y no ha pasado absolutamente nada. Hay que tener en cuenta que dependiendo de la perspectiva que se tenga en el momento en el que se predice un apocalipsis, de esta manera se dimensiona la tragedia. Por ejemplo, un sobreviviente de la bomba atómica de la Segunda Guerra Mundial no pensará lo mismo sobre estas teorías que se consideran absurdas de acuerdo a un artículo publicado en el periódico La Prensa. Difundiendo estas falsas predicciones, la humanidad se alarma y se altera, por lo que si algún experto sobre el tema o alguna figura de autoridad del gobierno, Estado, etc., sostiene alguna de estas teorías, se cree que va a ser verdadera. Por los resultados después de haber enfrentado estas predicciones, se prueba que son falsas. Estoy totalmente de acuerdo, ya que las personas no comprueban las cosas por su cuenta y solo se quedan sujetos a lo que ha dicho alguna autoridad, y solo es desacreditado cuando el suceso no ocurre y la culpa siempre recae en la autoridad por aterrorizar al pueblo, pero siendo que una parte de esa culpa pertenece al pueblo por no tomar la rienda y decidir comprobar lo que ha dicho la autoridad. Rocío López Gómez, psicóloga experta en psico-oncología, cuidados paliativos y duelo, con su trabajo directo con pacientes oncológicos, le permite estar en contacto diario con la muerte, por lo que conoce a la perfección las emociones cuando creemos estar ante nuestros últimos días. Ella dice, es normal que todo lo que no conocemos nos produce incertidumbre y miedo. Ahora bien, ¿por qué nos creemos las teorías sobre el fin del mundo si nuestra mente es racional? El miedo es un instinto primario y básico con el que nacemos, confirma la psicóloga. Es racional cuando es real, pero deja de serlo cuando el peligro es irreal, como por ejemplo, la creencia sobre la llegada del fin del mundo. Cuando no tenemos un sistema de creencias consolidado como el tema de la muerte, nuestra mente inventa y genera pensamientos irracionales, convirtiéndose en ideas equivocadas que terminamos creyéndonos. El miedo, cuando es racional, nos paraliza, y esta paralización hace que nuestro códex prefrontal, que es el encargado de las emociones, se active mientras que el neocórtex, encargado del razonamiento, se desactiva. Esta mezcla junto a la búsqueda de un sentido que verdaderamente necesitamos puede hacernos caer en muchas trampas sociales. Por eso debemos aprender a gestionar tanto la información como las fuentes de donde vienen y las emociones que nos provocan. Según evidencias de la Universidad del Valle de México, UVM, algunas teorías del fin del mundo que se equivocaban son: 1. El calendario maya. Durante 5.125 años, el calendario maya se ha basado en un ciclo ritual de 260 días y un año de 365. El 21 de diciembre de 2012 marcó el final del primer gran ciclo del calendario, lo que malinterpretaron como el fin del calendario y de la humanidad. La creencia de que una civilización antigua pudiese calcular o adivinar la fecha del fin de la humanidad es improbable. 2. El destructor cometa Halley. Este cometa pasa por la Tierra cada 76 años. Cada vez que se produce un acercamiento, surgen movimientos sociales que muestran temor a que se destruya la Tierra, ya sea por una colisión celestial
o por los gases venenosos que se rumoreaba que contenía. 3. Predicciones del Harold Camping basadas en la Biblia. Este predicador cristiano estudió la numerología para interpretar pasajes bíblicos y difundir hipótesis del fin del mundo, todas erróneas. 4. La inundación que predijo Johannes Stoffler. Astrólogo alemán, predijo una gran inundación del mundo el 25 de febrero de 1524, cuando los planetas estarían alineados en la constelación de Piscis. 5. El gran incendio de Londres. Para la Biblia, el 666 es el número de la bestia. En Europa, siglo XVII, temían el fin del mundo en este año de 1666. El gran incendio de Londres duró de 2 al 5 de septiembre. Destruyó gran parte de la ciudad. Lo vieron como el cumplimiento de la profecía del fin del mundo. 6. El Mesías no nacido de Johanna Southcott. Esta predicadora, que afirmó haber escuchado voces que predecían eventos futuros, en 1813 anunció que el año siguiente daría a luz al segundo Mesías, a pesar de tener 64 años y ser virgen. Murió antes de llegar a demostrarlo. 7. La gallina de los huevos apocalípticos. En 1806, una gallina de Leeds, Inglaterra, parecía poner huevos inscritos con el mensaje «Cristo viene», señal del día del juicio. Se descubrió que los huevos eran mensajes proféticos de su propietario, que había estado escribiendo sobre los huevos con tinta corrosiva y resintiéndolos en el cuerpo de la pobre gallina. En conclusión, de acuerdo a estas investigaciones, estas noticias sobre el fin del mundo son completamente falsas. Son una idea que nosotros los seres humanos generamos por el miedo a la muerte, difundiendo información falsa, causando que el mundo entre en especulaciones y falsas perspectivas de cómo será el fin del mundo. En estos tiempos, durante la pandemia de COVID-19, la información es uno de los elementos más importantes. Desafortunadamente, en necesidad de información, hay quienes crean desinformación, y la herramienta para lograrlo son las fake news. La mayoría de las personas obtiene su información por medios poco confiables como son las redes sociales y más tarde no comprueban que los datos presentes en la información leída sean verídicos. Con ello caen en la desinformación. Esto provoca que la gente tenga en mente cosas que no son verdaderas y que no están probadas, esparciendo esta idea en sus alrededores. Concuerdo con esto, pero me gustaría añadir que siempre hay fuentes con información falsa, por lo que la alfabetización digital también implica saber manejar la tecnología, por lo cual hay que conocer cómo funciona y qué es lo que se debe buscar para confirmar que una información sea verdadera o falsa. Y algunas herramientas que pueden ayudar a confirmar esto es que la nota esté publicada por alguna asociación y que vengan los datos de la publicación completos, pruebas contundentes y derechos de autor. Y si así en caso de dudas se puede contactar a la fuente, preguntar estas y pedir información, pruebas más específicas y convincentes. Como solución a este problema es necesario mejorar el proceso de alfabetización digital para enseñar a los usuarios de redes sociales y de Internet a discernir y poder identificar una noticia verdadera de una falsa, o al menos brindarles las herramientas y el conocimiento para que la descarten como una noticia verdadera. Para ello, deben aprender a investigar por su cuenta y no quedarse con la primera información que encuentren, sino que se requiere de buscar en otras fuentes confiables como son las del gobierno o científicas que se encuentran fundamentadas con una previa investigación y comprobación, para más tarde poder comparar los datos y ver si se respaldan entre ellos o existe una discrepancia entre los mismos. Correctamente, al hacer especulaciones falsas, podemos provocar que la situación empeore. Y el hecho de que se crea hasta que se compruebe físicamente hace que la gente haga conciencia y reconozca de dónde se sacó esta información falsa, y ver sus argumentos del por qué se consideraba verdadera y comprobar ahora los hechos y su veracidad.
Es necesario que las personas aprendan a identificar las noticias falsas de hoy en día, ya que en la creencia de que el coronavirus no existía o que fue creado como un arma biológica para lograr eliminar a la población en situación de vulnerabilidad, esta idea se había esparcido sin pruebas y provocando que las personas la repitan y la adopten, provocando un comportamiento irresponsable. En este caso, no usar el cubrebocas ante una amenaza aparentemente inexistente. Relativamente es verdadero. El gobierno brinda información falsa a la población para manipularnos y para hacernos creer en verdades que no lo son, así difundiendo y promoviendo que la información en la que confiemos sea falsa y que en nuestra mente la registremos como verdadera. Por lo que en este ejemplo sí se puede contagiar y hay riesgos, pero si se toman las medidas preventivas cada vez hay menos posibilidad. E incluso ya los doctores portan las vacunas contra este virus. Pero volvemos a la información falsa. ¿Realmente el gobierno respalda de manera verdadera que esta vacuna es efectiva? ¿O solo es otra falsa información que se nos brinda por parte de ellos? En la situación actual, estas noticias han concentrado esfuerzos en deshacer los esfuerzos por combatir los efectos de la pandemia de COVID-19, como los ejemplos mostrados anteriormente, creando además comportamientos irresponsables, acciones violentas que resultan perjudiciales para cierta porción de la población. En este caso, los médicos y enfermeras que han sido atacados por el rumor de que pueden esparcir el virus y contagiar a los demás. Esto tiene cierta verdad, pero esto no se sustenta de forma válida, ya que apela a la consecuencia de que se contagiará a los demás, siendo que los médicos toman las acciones necesarias para evitar contagios dentro de su profesión, lo que aún no es causa válida para violentarlos como se ha estado haciendo desde inicios de la pandemia. Exactamente. Si se desconoce cómo identificar una falsedad en la información, se cree que la que se nos brinda está en lo correcto, cayendo en falacias, lo cual puede llevar a acciones incorrectas e inadecuadas en cada situación, ocasionando un daño aún mayor. Por lo tanto, las fake news son un problema presente en la actualidad, uno que puede generar graves daños a la sociedad a la que nos incorporamos, en este caso la sociedad mexicana. Es necesario enseñar a las personas a que diferencien una noticia verdadera de una falsa para no caer en desinformación o infoxicación, ya que ello puede ayudar a caer en malentendidos y en situaciones de violencia, además de incrementar las malas condiciones y situaciones que se dan en estos momentos como el de la pandemia que se está viviendo actualmente. Añadiendo a esto, ahora desconfiamos a todo tipo de información, a pesar de ser verídica. Ya no tenemos la certeza de que lo que se nos brinda sea verdadero, por lo cual aquí hacemos chismes o rumores, causando un descontrol en la sociedad por la falta de información y la necesidad de comprobar si es verdadero o falso, por medio de pruebas realmente convincentes, aunque a veces no lo son y aún así caemos en especulaciones.